Buenas tardes, un lunes más con vosotros. Hoy un poco triste porque ha fallecido otra mujer a manos de su pareja. Hoy vamos a hablar de los pilares del bienestar. Educación. Para las personas que a esta hora no puedan escucharnos, les recordamos que se cuelgan en Facebook y en YouTube. Tenemos en nuestro equipo, en el control técnico, a José Vega y a Úrsula Gilma. Coordinadora documentalista Tatiana Olivar. Documentalista Cidiña Almarcha. Asesora de contenido Reyes Arrufat. Editorial José María Beltrán. Y dirección yo, Miki Espejo. Y ahora José María Beltrán nos contará lo que otros callan. Sí, hola, buenas tardes. A ver, empecemos por el tema de que hoy otra mujer ha sido asesinada. En lo que va de año van 53. En lo que va desde que se cuenta van 1029 mujeres asesinadas a manos de sus maridos, exmaridos, parejas, exparejas. Pues bien, nuestro más sincero pésame a la familia y a los amigos, y queríamos recordar eso, que esta lacra sigue aumentando, porque hay gente que piensa que cuando tienes pareja vale la maté porque era mía, ¿no? O sea, que otro cabrón más a la cárcel y otra mujer más a la tumba. Y empezaremos con la editorial. Pues sí, hoy hablaremos de otro de los pilares del bienestar español. Hoy hablaremos de la educación. Sabremos después de escuchar a nuestros invitados si ese pilar es de piedra o más bien de yeso flojo. Hablaremos claramente de cómo están las cosas. Hablaremos de lo que no se escucha en las aulas, de la masificación de las aulas, de cómo se pasa de puntillas sobre la historia reciente española y de cómo se obvian tantas y tantas cosas de nuestra historia, o si queréis de la mundial, en pro de otras materias que se consideran más importantes. También quiero tocar un poco el tema religioso. Es en un país supuestamente aconfesional, pero que aún está dando religión cristiana, por supuesto, en nuestras aulas. Es necesario que hablemos de los deberes, del horario escolar, de las vacaciones y de todas esas cosas que tanto a los propios afectados, hablamos de nuestros hijos e hijas, como a nosotros, los padres de esos niños y niñas, que tienen que soportar todas esas carencias de las que hoy hablaremos. Hablaremos también de los cambios educacionales que han habido durante sobre todo el mandato del PP. Hablaremos de esas y de otras tantas dudas o quejas que tenemos al respecto. En este país la educación es bastante deficiente. Por ejemplo, si a un niño de 16 años le preguntas quién es el señor Francisco Franco Bahamonde, o el señor Tejero, o qué ocurrió el 23F, o quiénes eran Lasa y Zabala, la respuesta, en un porcentaje muy, pero que muy elevado, será que no tienen ni la más mínima idea. Claro está que algunos padres nos ocupamos de que nuestros hijos sí sepan esas cosas, pero nuestro sistema de educación deja todos esos temas como a un lado. Claro está que es más interesante saber quién eran los reyes católicos, aunque nadie explique que eran unos reyes sanguinarios y capaces de matar a niños por mantener su estatus social y económico. Creo que deberíamos utilizar este programa para sacar las vergüenzas de nuestro sistema educacional y aprovechar la visita de nuestros invitados para saber cuáles son las carencias de este sistema y así poder intentar buscar unas mejoras a este sistema de educación español. Las leyes de educación han acabado haciendo de nuestro sistema educacional un sistema pobre en el que se premia más la memorización de los temas que el entendimiento de estos. También deberíamos hablar de los extranjeros. Claro está, de lo dicho antes, la masificación de las aulas, los uniformes escolares, la barbaridad de deberes que algunos profesores mandan a sus alumnos, del dinero a desembolsar en material escolar que debemos pagar cuando nuestros hijos e hijas empiezan el año escolar, de la pijería de algunos maestros al pedir marcas y formas en dicho material escolar, de las charchas libres de la Comunidad Valenciana y de otros tantos temas que nuestro sistema educacional es capaz de suscitar con solo nombrar la palabra cole. Entendamos que no estamos aquí para criticar a los profesores ni a los alumnos, no, que va. Yo siempre tengo para todos. Además, también debemos hablar de los políticos absurdos que han cambiado el sistema educacional español de toda la vida en el sistema que tenemos ahora. Durante la época del PP, el ministro de Educación se lució creando un sistema que ni los profesores ni alumnos estaban de acuerdo. Creo que hasta el que hacía las fotocopias en el Congreso estaba en desacuerdo con esta porquería que hizo este señor. Hicieron huelgas estudiantiles y quejas de todos y cada uno de los partidos políticos del hemiciclo. Pero ahí está.
Ahí ha quedado un sistema de educación en el que nadie está contento ni cómodo. No vengo a dar ni un solo dato. No vengo a decir si el ministro ese que cambió la forma de educar en España debería seguir en este país o no. No vengo a criticar ni a quejarme. Estoy aquí solo para leer mi editorial e intentar dar un pie a que nuestros invitados den su visión a este tema. Así pues, Miki, como decía nuestra niña Mónica, nuestros micros abiertos para que nuestros invitados puedan decir todo aquello que ellos crean convenientes a este respecto, no sin dejar un pequeño comentario. Ojalá aquellos que han convertido nuestro sistema educacional en lo que es, ahora tuvieran que pasar por el colegio otros 7 años. Vamos a escuchar ahora una canción, un tema de Anna Tijoux sobre la educación. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Y están con nosotros Miguel Mochola, profesor del IES IES Frances Tárrega. IES Frances Tárrega. Miguel Moreno, alumno de la ESO y también del IES Frances Tárrega. Y Aida Beteta, concejala de Educación del Ayuntamiento de Villarreal. Buenas tardes a todos. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los que quieran hacer preguntas o dar opiniones en directo, podéis hacerlo por WhatsApp o Telegram al teléfono 690 68 9745. Repito, 690 68 9745. Y vamos a escuchar a un alumno que tenemos aquí. Miguel. Bueno, muy buenas. Yo estoy un poco nervioso, no lo voy a negar. Y vamos a hablar sobre Tranquilos. Sobre los deberes. Sobre lo que se te ocurra. Cuéntanos cuántos deberes te han hecho hacer en tu vida. Pues una barbaridad. Yo no sé, me he pasado más tiempo haciendo deberes que en la propia escuela, más o menos. Porque ha sido llegar a casa, comer y a lo mejor desde las 3:30 hasta las 11, 12 y eso si no tengo examen, sino ya sí que me tengo que quedar hasta las tantas de la mañana para acabarlo todo y aparte saberme el temario de lo que tengo examen. Y creas o no, se nota después en el rendimiento de dormir o no y de tener tus horas de descanso. Bueno, y además, ¿cuántos libros tienes que cargar en tu mochila todos los días? ¿Cómo? Porque yo he visto por las calles a los niños que llevan una carga en la espalda que es una salvajada. Pues libros... ¿No? No, yo sí. O sea, libros... Mi hijo, por ejemplo, perdona que te corte, a mi hijo le han dado una taquilla. Francisco Tárrega sé que tiene bueno. taquillas, ¿vale? Lo único, mi hijo es más chulo que nadie, ¿vale? Ahí la tiene vacía con papeles, pero que realmente vosotros tenéis las taquillas. Hay colegios, institutos que no. Francisco Tárrega es uno de los que en ese sentido lo tenéis mejor, pero sí que es cierto lo que dice Miki. Yo veo por la calle a niños que van doblados para atrás de cantidad de libros. Sí, o sea, más o menos al día solemos llevar como 6 o 7 libros. Y sí que es verdad que en nuestro instituto sí que hay taquillas, pero ni el 10% de los alumnos las suele utilizar. Claro, si te han mandado deberes y necesitas los libros en casa para trabajar, pues lógicamente tienes que traer y llevarlos, ¿no? O por el simple hecho de repasar en casa de algo que no se te haya quedado claro y eso, ya te lo tienes que llevar. ¿Qué nos dice qué nos dice Aida de todo esto? Pues mira, es pedagógico. En primer lugar, yo aparte de ser concejala, también soy maestra de educación física y también soy deportista, con lo cual, pues si empezamos a hablar de los deberes, la verdad que yo estoy en contra de los deberes. Los niños cuando acaban el horario escolar lo que tienen que hacer es dedicarse a jugar, a estar con su familia, a ser felices. A hacer deporte, que también es interesante, deporte, una actividad deportiva trasera. Sí, exacto, o sea, ya que el hacer deporte transmite muchos valores que también son transversales a los valores que se transmite en la educación. Y con respecto a lo de los libros,
la verdad es que cuando veo a un niño con la mochila, sí que es cierto que pienso, pobre chiquet, con la mochila, ya que pienso que la higiene postural es súper importante. Uh-huh. Y la realidad es que se están haciendo daño en la espalda. Al mismo tiempo, cuando en estos momentos yo no estoy ejerciendo de maestra de educación física, ya que estoy con la concejalía, pero siendo maestra de educación física siempre hago un hincapié en la importancia de la higiene postural, el incluso llevar carritos y no llevar la mochila a cuestas. Y bueno, sí que es cierto que ahora la nueva moda es que ya no llevan libros, lo llevan todo en las tablets. A lo mejor por ahí también hemos ganado en salud. ¿Qué opináis de que ¿Qué nos dices de esto? A ver, el problema de llevar si nos acercamos un poquito, el problema de llevar la mochila es por tener que llevar trabajo a casa y devolverlo hecho, porque habiendo taquillas podría estar todo el material en el instituto o en el colegio y no necesitarían transportarlo. Hay un tiempo entre clase y clase para poder ir allí y coger el material, a veces no suficiente porque puede ser un instituto muy grande como es en nuestro caso, y tienen que desplazarse de una parte a la otra y la taquilla puede ser que no esté en el camino. Pero el problema de llevar las mochilas y traerlas a casa es el problema de los deberes. Entonces, yo en este caso me represento a mí mismo, no estoy hablando en nombre del Instituto Francesc Tàrrega de Villarreal, no estoy hablando en nombre de la Consellería, estoy hablando en nombre de mí mismo. Creo que a nivel nacional se debería de racionalizar los deberes de los niños, porque los niños tienen que tener tiempo para estudiar, tienen que tener tiempo para hacer deporte y tienen que tener tiempo para aburrirse, la cual cosa no está ocurriendo hoy en día ni en la primaria ni en secundaria. De hecho, hay una petición que cogió mucha fuerza a nivel nacional de una ingeniera de telecomunicaciones de Madrid que se llama Eva Bailén, es en change.org, por la racionalización de los deberes en el sistema educativo español. Entonces, depende un poco de cada profesor, pero también algunos compañeros están como obligados a hacer los deberes, a poner los deberes, porque la carga de la programación que tienen que dar por obligación legal no disponen del tiempo suficiente en las horas de clase y tienen que mandar los deberes a casa. Y hemos llegado hasta el punto de que un niño puede haber días que trabaje más horas que su padre, con lo cual hemos llegado a un tema que deberíamos plantear seriamente para poder limitar y para que vuelvan a ser niños y que van a jugar y estar libres y aburrirse. Esta es mi opinión personal. Claro, yo recuerdo salir del colegio, ¿vale? Y yo además lo digo, yo tengo a mi hijo de 13 años, que además va al Francesc Tàrrega, y mi hijo es yo todos los días insisto, la taquilla, y es eso, es el Francesc Tàrrega es un instituto muy grande y muchas veces por no ir, porque ha quedado con los amigos fuera y se va por lo que sea, pero luego llega a casa, ¿vale? Y ahora sí que este año sí que ha rebajado los deberes y tal, pero yo la frase que él ha dicho es cierta. Tiene que tener tiempo para aburrirse, ¿vale? Tienen que tener tiempo para ellos. Yo soy partidario, de hecho, me lo preguntabas antes, yo he hecho karate siempre, con lo cual yo después del colegio hacía mis deberes, jugaba y luego me iba a hacer karate, ¿vale? Y luego volvía y tenía tiempo para mí. Ese es el tema de lo que ha cambiado la educación, ¿no? Él no lo ha conocido, nosotros somos más mayores, él no lo ha conocido, y la educación de la época nuestra a la de ahora, yo la veo que los cambios a mejor han ido en lo mínimo. El tema este de que algunos sitios ya, yo en el Botanical Do tienen sus pizarras electrónicas y enseñan con pizarra electrónica, no usan tanto el libro más pizarra, pero lo que él ha dicho yo lo estoy hablando con directores. El problema viene en que este sistema educacional programa más de lo que se puede. La tutora de mi hijo decía, es que claro, solo con que 3 niños me hablen en clase, ya no acabo el de hoy. Y si no lo acabo hoy, lo voy retrasando y lo tenemos tan pactado lo que es de aquí a aquí, que no llegamos.
masificación de clases, todo eso son problemas. Ya no entremos ya en lo que decía antes de la religión, sí, religión, no, cada cosa. Pero esto también es un tema, es la masificación. Tenéis... Miguel, ¿cuántos alumnos sois? Este año somos bastante pocos, la verdad. Creo que somos 16 o así, pero yo he llegado a estar en clase con 33, 34 personas. Wow. Primero de eso Terrible. hay 6. 6 han tenido que desdoblar, ¿no? 6 de primero de eso en el Tárrega Este hay año 6. hay 8 primeros. 8 primeros de eso han tenido que desdoblar clases para poder, porque si no hubiera sido una barbaridad, hubieran sido vamos, sentados uno encima del otro. La masificación es otro problema. Hay unos límites legales por clase. Si no recuerdo mal, después de la crisis que aumentó el ratio, ahora ha vuelto a bajar, y si no recuerdo mal es 25, igual me estoy equivocando en el número. La clase de Miguel, que la conozco, es especial porque es un programa especial. Se llama un PR4, que es un programa de refuerzo. Hay menos alumnos y tienen más dedicación de profesores. Lo normal sería 25. Pero 25 es una barbaridad. Yo Es pienso- una barbaridad. Yo pienso que Eso es una 25 masificación. también es una barbaridad. De hecho, Miquel, ya sabes que con 25 alumnos, como bien has dicho, José, antes, es que te preguntan 3 y la hora pasa enseguida. El problema es que a veces le damos más importancia el adquirir conocimientos que lo que en realidad importa en nuestra sociedad, que lo que importa son, aparte del conocimiento, ¿vale? No es dar un currículum que tenemos que cumplir obligatoriamente, que hay que llegar, porque a lo mejor es preferible no llegar, pero que lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido bien, a intentar llegar hasta donde nos piden, y al final te das cuenta que de lo que te piden, a lo mejor el 10% del alumnado lo ha comprendido. Y ya si hablamos del tema memorístico, porque esa es otra. La Háblanos. forma... Hay que entender, no memorizar. Exacto. Hay que entender. El problema viene en que lo que yo le decía a él viniendo es eso, es que de verdad te hace falta saber, más allá de que los Reyes Católicos eran Fernando e Isabel, más allá hace falta saber ahora. ¿No es más importante saber cómo están las guerras, las últimas guerras que han habido, conforme España ha tenido los está teniendo los problemas con Cataluña, cómo Estados Unidos ha tenido los presidentes que ha tenido, cómo no es más importante esto, que además encima ellos eso lo van a utilizar, ellos en la vida van a no ser que estudies algo específico para ello, en la vida van a utilizar que Fernando e Isabel le dieron las 3 carabelas al señor que se equivocó de camino y encontró América. O sea, eso no lo van a utilizar en la vida. Entonces vamos a ser sensatos. Realmente para ellos sería más fácil entender algo que lo están escuchando y lo entenderían que memorizar datos que son de un absurdo. Pero yo a veces ayudo a mi hijo en los deberes y yo me quedo, y a mi hijo no le digo nada porque ya es bastante revolucionario, ¿vale? Solo falta que encima yo le meta caña, pero realmente muchas veces pienso, ¿y esto para qué? O sea, ¿cuándo lo va a usar? ¿Cuándo? Luego pasan de puntillas por otras cosas, o por ejemplo la religión, o la ética, ¿vale? Yo, por ejemplo, no la pondría como una... O sea, vale, puedes estudiar religión y ética, pero suspender religión y ética no, para mí no debería ser importante a la hora de, por ejemplo, conseguir una titulación. Porque el hecho de que yo he estudiado ética porque soy agnóstico, mis padres son agnósticos y estudiamos ética, ¿por qué tengo que necesitar ética para sacarme una titulación cuando yo me voy a dedicar mi cabeza a las matemáticas, a la ciencia? Todo eso sí lo voy a usar. Y yo a veces ya os digo, hago los deberes con mi hijo y este tema me toca mucho porque hago los deberes con mi hijo y yo la mitad de veces pienso, ¿de verdad era necesario que mi hijo se tenga que aprender fechas y tal de 1400? Bueno, y además, digo yo, en vez de estudiar la ética y la religión, ¿no sería bueno que aprendieran algo de derechos, de su constitución? Como en otros países, tú ves a un niño americano y te vamos, la quinta enmienda, se saben la Constitución, saben defenderse, saben sus derechos. Aquí se les enseña derechos, os pregunto a vosotros que sois profesores, porque sería muy importante que lo conozcan, ¿no? Los derechos. El derecho... Su constitución, nuestra sí. Constitución, bueno. Más o señor. menos. Bueno, para contestar... La Declaración Universal, en fin, ciertas cosas que... Para contestar esta pregunta,
tengo que retrotraerme a cómo llegamos al sistema educativo y tengo que hablar de las dos Españas. Las dos Españas es que hay una España de una parte, de una vertiente política, y otra España de otra vertiente política. Y esas dos Españas no se ponen de acuerdo en el sistema educativo para hacer un plan a 15 a 20 años. Y lo que estamos haciendo es cambiando un sistema educativo a otro sistema educativo, a otro sistema educativo. O sea, hay muchos cambios. El sistema educativo español es manifiestamente mejorable, como todos los sistemas educativos del mundo. Pero también tenemos que tener en cuenta que somos un país con nuestros recursos, con alrededor de 47 millones de personas. Yo conozco más sistemas educativos, pero son en países más ricos que el nuestro, con menos gente, o con países simplemente más ricos, o mucho más ricos, con más renta per cápita. Entonces, cuanto más dinero tienes, más dinero puedes invertir, puedes bajar las ratios, y puedes mejorar toda la infraestructuras de informática. Yo soy profesor de informática, infraestructura de informática en todo el centro. Entonces, tenemos el dinero limitado a nuestros recursos y tenemos las dos Españas. Hasta que no se resuelva el tema de dos Españas y se llegue a un acuerdo político dentro de educación, y ese es mi punto de vista personal, nunca vamos a arreglar de qué se tiene que dar y qué no se tiene que dar. Y no se podrá hablar de lo que se puede mejorar. Claro, pero es que las dos Españas no deberían ser un impedimento. Para la educación no Para la educación no. Pero puede ser un impedimento para el dinero, para lo que se invierte en educación. Para eso podría ser un impedimento, ¿no? La derecha puede pensar que el dinero es más importante para otra cosa y la izquierda para, ¿no? Cada uno tiene una forma de pensar en lo que parte de la economía. Pero para ponerse de acuerdo en lo que nuestros hijos e hijas deben aprender, yo creo que es un absurdo, ¿vale? Que hayan dos Españas en ese sentido. En la parte económica lo entiendo, ¿vale? Cada uno vota lo que sea y cada parte de España, ¿no? Tiene un interés económico hacia un lado. Está muy claro hacia qué lado va cada uno. Pero en la educación es que yo creo que es que el hijo de uno de derechas y el hijo de uno de izquierdas, ¿vale? Tiene que tener la mejor educación, la mejor. Y la mejor es ponerse de acuerdo, la derecha y la izquierda. Es un absurdo. Y somos españoles y somos absurdos. O sea, el español se hace daño con una piedra y le pega, y descalzo le pega una patada a esa piedra, ¿vale? Para hacerse daño. Somos un absurdo los españoles. Y en este tema somos peores. La derecha y la izquierda no se ponen de acuerdo, ¿vale? En algo que es bueno para los dos. La economía, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a entender. La derecha tira por un lado, la izquierda para el otro, y la parte económica, pues bueno. Pero que no se pongan de acuerdo en que los hijos deben tener la mejor educación, eso es un absurdo. Pero grande, ¿eh? Y luego, pues eso, uno intenta hacer una mejora a la suya y la hace sin pensar en los demás, que es lo que pasó con este señor del PP, que la hizo a la suya y cambió otra vez la ley, y cada uno va cambiando. Y hay tantos. El problema de la educación... El tema es que también están cambiando los sistemas educativos cada 4 años o cada 6. ¿A ti te ha tocado muchos cambios? Pues Miguel. que es que yo por notar no los noto, porque como estoy estudiando y eso, pero yo por lo que escucho en casa y tal, yo sí que un par de cambios sí que he escuchado de ahora pues bachiller se necesita tal, ahora para sacártela eso se necesita tal, y eso nada más. Los cambios son cada vez que cambia el gobierno, lo cambian todo. No, eso tenía que... Los últimos años, como tutor de bachillerato, todos los últimos, voy a hablar de 3, 4 años, 5, al principio de curso aún no está claro cómo va a ser selectividad. Se va afinando durante ese curso, porque al haber habido una ley que modificaba otra ley y ahora está suspendida o en estado de pausa, han habido ciertas modificaciones que han afectado todos los años a cómo va a ser la selectividad de ese año, porque el cambio que iba a haber de selectividad también se paró.
O sea que no solo cuando cambia de gobierno, sino cuando cambian de ministro, ¿no? Lo primero que haces, como soy ministro, cambio todo. Es que ha habido que ajustar la pausa del cambio, y esa pausa ha habido que ajustar de la LOMCE, y ha habido que ajustar también los cambios de la consellería con el tema de filosofía, que salió de bachillerato, de segundo, volvió a entrar. Entonces ha habido unos ajustes que han dado como resultado que cada año se tenía que afinar qué es lo que iba a ese año para selectividad. Ajá. Exactamente, o sea, la parte global se sabía, pero en concreto qué es lo que iban a hacer durante el curso es cuando se ha sabido. Y hay un puntito que yo no lo sabía, ¿vale? De los nuevos cambios. Es que os acordáis cuando acababa el curso y tenías todo el verano para aprobar en septiembre. Pues este año mi hijo, ¿vale? Que le habían caído, mi hijo ha tenido varios problemas, con lo cual este año yo lo había dado por perdido, pero a mi hijo le cayeron 9. Tenía una semana para aprobarlas. Ese barbarismo, porque es un barbarismo, ¿vale? Una semana para aprobar lo que le había caído en un año. Y la profesora me decía, me miraba y me hacía, digo, ¿de verdad una semana o 2? Antes teníamos el verano para estudiar, y cuando te caían tantas, los padres decían, pues este verano te lo vas a pasar estudiando tal, pero tenías un verano para estudiar, ¿vale? Y para intentar recuperar esas que te habían caído. Y ahora resulta que acaba el curso y en 1 o 2 semanas tienes que recuperar todo lo que has hecho. Pero eso es algo que yo tampoco lo entiendo. Quiero decir, barbaridad. Cuando un niño, por cualquier cosa, por enfermedad, porque vaya peor, es durante el curso donde hay que hacerle un seguimiento para que no se atrase, para que no suspenda, porque luego en verano a ver cómo estudia él solito para aprobar, o en 1 semana o en 3 meses. Sí, no lo puede hacer. Entonces es durante el curso que lo vayan poniendo al día, o sea, que tenga su apoyo y su ayuda para que no se quede uno más atrasado que otro. Pero claro, metiendo a 25 en una clase, pues ya me dirás. O sea... Yo reconozco que los profesores no acaban, tampoco es cierto que cuando los niños se van los profesores acaban, o sea, ellos luego tienen más trabajo y tienen, o sea, yo, la parte del profesorado, y ya os digo, yo lo he dicho en mi editorial, yo en ningún momento, ¿vale?, he venido a meterme con los profesores, porque el problema es que viene con un programa detrás, que es que ellos bastante tienen con conseguir acabar el programa que les viene, que es como lo que él decía de empezar las clases, como cuando el fontanero empieza el año en enero y no sabe con qué herramientas va a trabajar. No sé si este año me van a dejar trabajar con la llave inglesa o solo podré llevar alicates. Pues esto es lo mismo, ellos empiezan y no saben con qué herramientas van a trabajar, hasta que no se va enfilando los cambios que han habido, que el gobierno ha puesto, que ha retocado este punto, y este punto retoca varios, y tienen un problema grave, y eso es... Yo quería preguntarle a Aida, ¿la educación está homogenizada en España o cada autonomía tiene su programa diferente? A ver, partimos todos de la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa, y a raíz de esa ley hay unos mínimos que cada comunidad autónoma debe de realizar. Cada comunidad autónoma crea su propio decreto, que viene del Real Decreto, que es el que se crea a nivel estatal. Entonces, digamos que la ley que nosotros tenemos ahora mismo aquí en la Comunidad Valenciana son los mínimos que te exige a nivel estatal. ¿Qué sucede? Que desde la comunidad autónoma nosotros tenemos unas asignaturas que no tienen otras comunidades, como por ejemplo está el caso del valenciano. Si nos pusiéramos también a hablar un poco de educación, un poco de lenguas, un poco de... Sí. Diríamos que claro, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, a diferencia de Andalucía, pues tenemos que utilizar también un porcentaje de las horas en la lengua de nuestra comunidad, que es nuestra cultura también. Eso por un lado. Y hay un tema que no quiero dejar pasar, que antes he hablado, que es el tema de la selectividad, ¿no? De lo que pensamos sobre el tema de la selectividad. ¿Es justo que se juegue el alumnado en unos exámenes su futuro?
No, eso es un embudo. Eso lo han puesto de embudo. Criba. La palabra es criba. Es una criba Porque bestial, ¿vale? Es una criba Todo- porque la todo, presión sí. que genera esa selectividad durante esos 3 días al alumnado. Yo recuerdo que mis hijas que venían del extranjero, ellas habían hecho el IB, el bachiller internacional, que tiene acceso directo a los países miembros, pero aquí, no sé por qué razón, les obligaban a hacer la selectividad. Pues yo me acuerdo que a mi hija le habían puesto Dufran Luis de León y una serie de cosas que decías, bueno, esto es imposible, ¿eh? Esto es una estupidez, pero brutal. Lo que yo sí que te quería preguntarte a vosotros como profesores es si para hacer un programa de educación, ¿qué lo hacen? ¿Ahí en un ministerio, unos funcionarios, o cuentan con todos los profesores del país? ¿Cuáles son vuestros problemas y cómo cambiaríais las cosas? ¿Vosotros contáis para estos cambios que hacen? ¿O es el señor ministro? ¿Cómo son estos cambios? Es decir, yo entiendo que la opinión de todo el profesorado de toda España para hacer un programa y la participación de todos podría ser muy importante para llegar a algo bueno. ¿Cómo se hace? Porque es que yo no tengo ni idea, ¿eh? Es que yo tampoco, yo sé cómo se podría hacer, o pienso cómo se podría hacer, pero yo no sé cómo se hace realmente, porque el que tiene el poder, en el momento tiene la potestad, él solo con mayoría absoluta o con mayoría suficiente con otros partidos para legislar. Wert era el ministro Wert. Wert, ¿no? Yo me imagino a Wert, ¿vale? Con los demás ministros, Sí. ¿vale? Y uno diciéndole, a que no tienes huevos y a que le espera que le haga la botella y te va a cagar la que les voy a montar en 3 días de la selectividad a estos cabrones. Eso es Wert. Porque la que le montaron, por ejemplo, los premios y tal, que a Wert, yo es que me lo imagino, de verdad, borracho con 4 amigachos diciendo, a que no tienes huevos, no hay huevos, ya, selectividad 3 días, ¿vale? Y los cambios que hizo los debía hacer así, los debía hacer después de Bueno, hacer luego le dieron un puesto en París de embajador para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con un sueldazo y una mansión tremenda. Te lo digo Vale. porque mi hija trabaja en la OCDE. Perdona, acabamos de recibir un mensaje, ¿vale? Por vía WhatsApp, ¿vale? Muchas gracias a quien nos está escuchando y pone: soy la cabeza de familia de una familia numerosa y como habéis dicho, la entrada al cole o al instituto de mis 3 hijos han sido noche de llanto. Noche sin dormir porque realmente era imposible pagar los materiales. El bonolibro siempre ha sido ridículo. Cuando le daban 100 y pico euros cuando unos libros de tercero de primaria costaban más de 400. Gracias a las AMPAs, que somos los que nos hemos movido, hoy hay una charcha libres. Y hablando de la charcha libres, mi amigo José Benyoc se llevó un rapapolvo mío en una sesión de tal por la charcha libres, que fue otra pequeña cosa que Rosario Rollo me echó en cara, la que yo le monté a José, que la charcha libres se utilizó para cobrar IBIs ocultos. Y eso se lo digo yo a José. Sí, claro. O sea, si tú pedías la charcha libres, te la concedían, pero si tenías una deuda municipal, te lo embargaban, ¿vale? Y luego si tenías una deuda estatal, directamente no te la concedían. Y yo le dije a José, digo, está tan mal hecha que la cosa era que la charcha libres se preparó de una manera y se tendría que haber preparado de otra. El dinero, tendríais que haberlo pensado, que el dinero no tenía que ir a los propietarios, a los padres de los hijos, sino a los colegios. Se tendría que haber hecho a los colegios, con lo cual en ningún momento ninguna deuda de los padres la hubieran pagado los hijos. Yo la tuve, Rosario Rollo, pobrecilla, se llevó un rapapolvo de José, porque José no lo sabía, ¿no? Y en la charcha libre fue así, fue un poco... Yo me exalté un poquito en la de esto con José y le dije, es que de verdad, te habréis hecho una mierda. Y José me dijo, hombre, una mierda, no, digo, una mierda, habéis cobrado deudas y era porque la ley prohíbe, ¿vale?, que se le dé una ayuda a alguien que tenga una deuda estatal. Pero ahí, José, te quiero rectificar, ¿vale? Vamos a ver, te hablo ahora también como concejal y como docente. Es cierto lo que acabas de decir, que si tú tienes una deuda no puedes cobrar una ayuda. Siempre y cuando
no seas una persona que necesita, es decir, que tengas esa deuda porque no puedes pagar esa deuda. Es decir, hay una cláusula que dice que aquellas personas que no pueden pagar esa deuda porque no tienen dinero, porque no tienen nada de recursos, pueden estar exentas de pagar esa deuda y se le dé la zarza libres. Sí, pero es cierto que si tú tienes una deuda, lo primero que tienes que hacer es pagar la deuda, pero siempre y cuando tú tengas dinero y claro, puedas pagar esa deuda. Pero cuando estamos hablando de aquellas familias que no tienen dinero para hacer frente a comprar los libros, las arsas libres te da esa opción de darte los libros o darte esta ayuda para poder estudiar. Sí, pero eso te lo digo, todo esto ha salido después del broncazo que le metí yo a José, porque te explico, no se avisó, con lo cual hubo gente que le pidió a los familiares, déjame 200 euros, ¿vale?, para comprar los libros que luego la Xarxa Llibre me los devuelve, y como no se hizo, directamente la gente que tenía deudas con el Estado de cualquier tipo, le vino negada. O sea, podía ser una multa de tráfico. ¿Vale? Sí, cualquier deuda estatal le vino negada, y con cualquier deuda municipal, ¿vale?, directamente le vino aprobada, pero luego se utilizó y se pagaron IBIs. Lo sé porque es que luego José no lo sabía, yo reconozco que José no lo sabía, pero esto fue que al principio se hizo así, y yo lo dije claro, en vez de hacerlo a los padres, ¿vale?, porque mi hijo pagó una deuda mía, ¿vale?, porque la Xarxa Llibre iba al nombre de Edgar Beltrán, y la deuda iba a nombre de José María Beltrán, y mi hijo pagó la deuda de su padre. Entonces yo la idea era dárselo, las Xarxa Llibres, derivarla a los colegios. Tantos niños, tantos lo necesitan, tanto dinero, tanto tal. Ahora no, ahora ya está. Mi hijo, por ejemplo, deja los libros y al año siguiente ha cambiado al instituto y del Botanical Dutch le dieron una nota y tal, y en el instituto los tuvo. Pero al principio fue vamos. Exacto, José, como bien dices, ahora tenemos en todos los centros educativos el banco de libros, que está haciendo un gran papel y desde mi punto de vista... Voy a pediros que os pongáis los auriculares, porque hay un mensaje de audio de WhatsApp y me han pedido que os pongáis los auriculares para oírlos. Toma, ponte el mío. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de tercero de ESO y quiero decir que me parece una vergüenza que en una semana tenga 6 o 7 exámenes, más los deberes, claro. Pues a la que me voy a dormir se me hacen las 3 de la mañana, un domingo, un viernes o cualquier día de la semana. ¿Creéis que se podría hacer de otra manera? Bueno, pues ya lo habéis oído. Efectivamente, si tienen 7 exámenes en una semana, pues ese fin de semana les dan las 3 de la mañana. Es antipedagógico. Y aparte yo a veces pienso que estos niños están siempre con la mente fatigada, porque después de haber pasado tantas horas de clase, tener que hacer esos exámenes, cuando llegan a la universidad tienen que fracasar porque tienen la mente cansada, están fatigados ya de todo lo que les han reventado en el bachiller. Tiene que haber muchos fracasos universitarios con un sistema así. A ver, evidentemente lo que acaban de decir por audio WhatsApp, pues a mí también me parece algo excesivo. Pero el sistema educativo hoy en día tenemos que evaluar de alguna manera a mucha gente. Y lo hizo un profesor de informática que evaluó de otra manera. Pero voy a hablar de asignaturas troncales, matemáticas, castellano, valenciano, inglés, geografía, historia, y nos tendremos que sentar a ver cómo podemos evaluar. Nos tendremos que sentar porque el objetivo del sistema educativo es que unos alumnos terminen la ESO y otros terminen el bachillerato para ir a la universidad. Entonces, de alguna manera se tiene que, y voy a usar la palabra seleccionar a las personas que vayan a la universidad, porque a la universidad se tiene que ir las personas que luego puedan trabajar
de lo que estén estudiando, según las necesidades, pues en España, en Europa, en el mundo. Me explico mejor. Hay ciertos niveles de estudio que por suerte o por desgracia, cada uno tenemos un nivel de físico, un nivel intelectual en el área de matemática, un nivel intelectual en otras áreas. Y no todos valemos para, yo uno de ellos, para ser catedrático de universidad. Entonces, escalando todo el sistema se pueden mejorar muchas cosas, pero el objetivo del sistema educativo no es que todas las personas vayan a la universidad y terminen una carrera, es educar a las personas. Bueno, pues a mí me parece que es una barbaridad y no es justo, estoy con la alumna que acaba de llamar, no es justo que tenga 7 exámenes o 6 exámenes en una semana y que se acueste a las 3 de la mañana, porque obviamente después no rinde. Pero es que creo que existe también un gran problema de coordinación entre la comunidad educativa. Yo creo que si nuestro objetivo es que el alumno adquiera los conocimientos, no puede adquirir todos los conocimientos a la vez con esa presión durante toda la semana, durante los 5 días, 7 exámenes. Primero, porque yo creo que un examen no decide lo que el alumno sabe. Entonces, por un lado, yo creo que existen varios problemas. Una es la cantidad de exámenes que tiene esta alumna, que obviamente es una barbaridad. Y segundo, es tan importante un examen. Como bien dice Miquel, tenemos que evaluar, pero es que aparte, desde mi punto de vista, es que al final nos pasamos más tiempo evaluando que enseñando. Por lo tanto, yo creo que el objetivo de los exámenes, yo quitaría la palabra examen y lo que yo haría sería que al mismo tiempo que aprendan, yo ya recojo información de lo que el alumnado está aprendiendo. Mi objetivo no es que el alumno tenga un 8 o que el alumno tenga un 4, mi objetivo es que el alumno aprenda. Por lo tanto, aprender con 7 exámenes, yo creo que esta alumna no va a aprender, porque primero de todo, con toda la presión que va a tener durante toda la semana, es obvio que no va a rendir. Si una persona está cansada, si lo extrapolamos al deporte, imaginaros que tenemos 7 competiciones en una semana. Vosotros veis obvio 7 competiciones en una semana, ¿cómo llega el cuerpo? Pues el cuerpo, hay veces que el cansancio psíquico, que es lo que nuestros alumnos al estudiar, es el ejercicio físico, es decir, perdón, que yo también estoy algo nerviosa, Muchas veces el ejercicio psicológico cansa más que el ejercicio físico. O sea que imaginaros, si ya 7 carreras en una semana, el cansancio es, máximo, imaginaros 7 exámenes. Como bien dice la alumna, yo creo que ahí existe un gran problema de coordinación en la comunidad educativa. Deberían de coordinarse toda la comunidad y pensar que 7 exámenes es una barbaridad. Bueno. Primero, que no vamos a lograr los objetivos que nos vamos a poner. Miguel, te quería hacer a ti una pregunta. Vosotros evaluáis a los profesores, porque ellos os ponen notas, os ponen exámenes, pero vosotros tenéis a profesores que enseñan bien y que funcionan bien y otros que mal. ¿A vosotros calificáis a los profesores? ¿Dais vuestra opinión? ¿Os preguntan al alumno a final de año, pon nota al profesor? ¿Y ponéis notas a los profesores? Porque yo creo que eso existe en toda Europa, ¿eh? No me lo estoy inventando pues, yo. No. O sea, lo único que nos preguntan es que, por ejemplo, qué asignaturas has estado más cómodo, que cuál otra cosa, pero en ningún momento nos dicen qué tal ha sido tu experiencia con tal profesor o, no sé, o la cantidad de cosas que has hecho, cómo has aprendido, o sea, todo lo que has aprendido y tal. Yo quería lanzar una propuesta, ¿vale? A ver si alguien la coge, no sé. José, si estás escuchando esto, pon oído. La idea sería que el cambio nuevo de ley, ¿vale? Digo José porque es el que lo puede lanzar para arriba. El nuevo cambio de ley debería ser escuchando a quien de verdad sabe lo que es la educación española, ¿no? Y son un consejo estudiantil, un consejo de profesorado y los concejales y diputados autonómicos reunidos de alguna manera, bien a base de
de un test bien tal, y entre todos conseguir cambiando la ley, porque es impensable que un señor desde Madrid, ¿vale?, en una cena con amigachos decida cambiar la puta ley. A mí me parece una barbaridad. Y creo que esta ley se cambió así, en una cena con amigachos, con el no hay huevos a hacerlo, ¿vale? Porque visto el resultado, solo debió de ser en eso, ¿no? En la cena de 4 amigachos, después de la boda de la hija de Aznar, dijeron, venga, va, con un par de huevos. Pero así debería de ser. Escuchar a quien de verdad padece esta ley. Son los profesores, efectivamente, son los alumnados y son los concejales y diputados municipales y autonómicos, que son los más cercanos, y entre todos buscar una ley de acorde a todos, porque si en la Comunidad Valenciana estudiamos valenciano, vale, pues a lo mejor valdría la pena reducir un poquito en otras materias que no son tan importantes, vale, puesto que en Andalucía no estudian andaluz, vale, allí en Andalucía no se estudia, en Galicia se estudia el galego, ¿vale? En el País Vasco está el euskera, pero hay sitios donde no, pues equilibrar un poco a nivel español, pero siempre escuchando. ¿Y cómo se escucha? Pues para eso un consejo estudiantil, un consejo de profesorado y de concejales y diputados, y no señores desde Madrid que de verdad, que hay veces que le dan la carterita a cada uno que es que no tiene ni puta idea. O sea, yo creo que ministros de educación, ¿vale?, que poquitos los han habido que serán profesores y tal en activo. A lo mejor alguno habrá sido de los que cuando la época de María Cristina a lo mejor ha sido profesor, pero cada uno creo que la cartera debería ser acorde a lo que él ha estudiado. Yo quitaría a los diputados, dejaría a los docentes, que sean ellos los que hagan los programas, y sí, los pero alumnos. Bueno, legalmente tienen que ser la gente que está dentro de un municipio, de un ayuntamiento, dentro de un tal, que lo tienen que llevar adelante. Entonces, es que los que se diputados reúnan. Que tenemos han comprado un máster, hombre. Ah, sí, bueno, esa es otra. Ya si nos ponemos con que claro, en Madrid te tomabas un café y con el café, claro, con 7 cafés te regalaban el máster. A lo mejor el próximo ¿no? presidente del gobierno de España, el máster se le acaban de regalar, hombre, tampoco. Yo quiero uno. ¿Dónde hay que tomarse los 7 cafés? Vamos a ir dejando nuestra huella, ¿no? Y yo la última que quería decir es un pequeño apunte a unas compañeras de aquí de Radio Espai Jove, que tienen un programa y están preparando un programa de ayuda al bullying, pero no ayuda al bullying a los afectados del bullying, sino a los profesores. Esa es una idea muy buena, ¿vale? Ellos me dijeron que cuando lo tuvieran más perfilado, hablarían con José Benyoc para ver si entre todos podríamos hacerlo, y ese es un tema que también me preocupa, y es el bullying, pero visto a los profesores, enseñar a los profesores a detectarlo, enseñar a los profesores a combatirlo, ¿vale? Son una neuróloga, creo, y una psicóloga de aquí de Radio Espai Jove, que están preparando un tema muy muy potente. Y cuando esté hablaremos contigo, hablaremos con José y lo prepararemos. Ahora yo os dejo a cada uno dejar vuestra huellita. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. A ver si lo podemos repetir otra vez, porque ha sido interesante, ha sido agradable. Muchísimas gracias, Miguel, Miquel y Aida. Ahora os dejamos con una música de Alice Cooper. Espera, que José va a decir algo. Perdona, pero es que tenemos un mensaje más de WhatsApp. Es una pregunta para Aida. Ahora te la pasamos. Vale. Dame la señal. Bueno, nos ha entrado una pregunta de última hora para Aida. Tengo una hija con hiperactividad. El centro tiene conocimiento y tiene su tratamiento. No ha tenido ningún tipo de cambio de enseñanza, ni a la hora de los exámenes. ¿El centro tiene obligación para ello? Está en el instituto, esta alumna. A o ver, alumno. has dicho que es una alumna hiperactiva. Primero Sí. de todo tenemos que diagnosticar si es una alumna con TDA o es una alumna con... Perdón, es hiperactiva, ¿no? ¿Me has Sí, dicho? sí, Déficit de atención. Sí, Esta alumna debería de tener
tiene unas necesidades y por lo tanto esas necesidades deben de ser cubiertas. Es decir, nosotros apostamos por la igualdad de oportunidades, por lo tanto esta alumna sí que debería de tener unas ayudas que yo creo que sí que se realizan por parte del IES Francisco Tárrega, porque hemos dicho que es del IES Francisco Tárrega, ¿verdad? No, aquí no dice nada. Dice que es solamente del instituto. Vale, pues decir que sí, que debería de tener unas ayudas, porque estamos hablando de un trastorno por déficit de atención. Cuando estamos hablando de ayudas, ¿vale? Podemos hablar, por ejemplo, de una que se me ocurre, es el cambiar, el hacerle preguntas cortas, el cambiar rápidamente de una pregunta a otra. Es decir, pero sí, debería de tener unas ayudas. Y yo creo que se estarán haciendo, porque es obligatorio cubrir las necesidades. No se están haciendo, y además personalmente conozco el caso, ¿vale? Conozco el caso y en este momento no se están haciendo. Vale, pues me equivoco. No conozco el caso, no creía que era un caso y resulta que no. Pero bueno, sí que en el Francisco Tárrega es un sitio donde se está trabajando mucho en ese sentido. Yo conozco mi instituto y todos los institutos de la Comunidad Valenciana actúan igual. Hay un departamento psicopedagógico y todos los casos en el que hay algún diagnóstico efectivo, el departamento se pone en contacto con los tutores, con los profesores, y hay una adaptación curricular. Sí, lo sé, con mi hijo lo han hecho. Cuando hay un caso, hay una adaptación curricular. Sí, puede haber un instituto que en un caso en concreto, por lo que sea, no se haya hecho, pero en general este tema está muy bien llevado por los institutos. Sí, yo doy fe en el Francisco Tárrega con mi hijo. Con mi hijo perdió a su madre hace 1 año y medio, ha padecido bullying, y aparte mi hijo tiene está siempre a la defensiva, ¿vale? Y aparte está a un nivel que casi llega a una enfermedad que... ¿Asperger? Al Asperger. No tiene Asperger, pero está casi al Asperger, ¿vale? Entonces a mi hijo, en cuanto entró a mi hijo, enseguida lo atacaron por ese sentido, ¿vale? Y lo han llevado muy bien. Yo venía del Bisbepont, donde lo tuve que sacar, porque en el Bisbepont me parece vergonzoso todo lo que le hicieron. Esa niña que hay ahí, ¿vale? Ha visto iba al Botanical Dude, ¿vale? Y su madre me decía, cámbialo al Botanical Dude. Pues de cambiarlo del Bisbepont al Botanical Dude, a los 2 meses me llamaron y dijeron, tu hijo está a punto de dar Asperger. Digo, pues mi hijo lleva en el otro colegio desde párvulos y no lo han notado. O sea, hay sitios y sitios, ¿vale? Reconozco el Botanical Dude, para mí es maravilloso. En el Tárrega he tenido algún problemilla también, pero realmente sí es cierto que el Tárrega tiene este nivel de que cuando entra un niño así con un problema, intentan atajarlo. Yo hay una cosa que también, como he vivido en tantos países, que me sorprende, de que qué prisa hay por meter a los niños en un instituto a los 12 años y no a los 14 años, que a los 14 años es cuando tienen responsabilidad penal. ¿Por qué se adelantó a los 12 años? ¿Qué sentido tenía eso? Yo opino como tú. A ver, yo soy... yo como maestra de educación primaria, opino que los niños deberían de hacer el primero y segundo de la ESO en el cole. Simplemente por una cosa, es una edad difícil y el tener respaldo del maestro que siempre está en el cole, creo que es mucho mejor. El estar también con tus compañeros, el entorno que te rodea, creo que es mejor que ir al instituto. Dicen, no, es que así es mejor porque van antes, sí, pero yo creo que desde mi punto de vista como docente es un error, porque el que el alumno esté primero y segundo de la ESO en su colegio, está en su entorno, y desde mi punto de vista yo creo que los maestros también, como los conocemos, como llevan toda la vida en el colegio, pues
es que al final son como tus hijos. No, porque entonces luego se tienes ese separarán, irán al liceo lingüístico, al artístico, al científico. Exacto. Y es que aparte Y se separan a los 12 años. Exacto. Aparte que se separan, en el instituto no tienen al mismo profesor. Es decir, tienen a un profesor, luego tienen a otro, luego tienen a otro, luego tienen a otro. Da igual. Y yo creo... y la mezcla de mi hijo de 12 años cuando entró al instituto con él, en el mismo espacio. Es que su dialéctica no es la de mi hijo, ¿vale? Su forma de pensar no es la de mi hijo, ¿vale? Él está acostumbrado a una cosa y yo lo veo con mi hijo, que mi hijo, pues yo qué sé, intenta hacer amigos, ¿vale? Dentro del instituto y los intenta hacer de todos los niveles. Y se le acerca a él y a lo mejor él pues puede tener un arrebato y pues, decirle cualquier barbaridad, y eso son cosas que yo lo he notado en mi hijo. El cambio al instituto es bárbaro a los 12. Mi hijo entró con 12 años y es bárbaro que un niño con 12 años se mezcle con ese nivel de edad. Bueno, y nos vamos. Pues nuevamente os doy las gracias a Aida, a Mique y a Miguel, y os dejamos con un tema de una canción muy bonita de Alice Cooper, Escuela.